Estamos en Romanos capítulo 4, Romanos, así es que si usted tiene su Biblia a la mano, puede abrirla o encenderla. Romanos capítulo 4, este día vamos a estudiar el versículo número 5. Quiero anticiparme y decirle que Dios ha puesto en mi corazón, en el cierre de esta enseñanza, Dios ha puesto en mi corazón algo poderoso, así es que disponga su corazón a lo que Dios quiere hacer esta noche en su vida y en la mía, porque Dios va a hacer algo grande. No vamos a cerrar este mensaje sin hacer lo que Dios me dijo que debíamos hacer. Así es que sea parte de esta bendición grande que Dios tiene para nuestras vidas. El Romanos capítulo 4, verso 5, dice: mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Repito, mas al que no obra, al que no hace, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Le pongo un poco de contexto. El apóstol Pablo estaba hablando con el pueblo de los romanos y lo que les estaba enseñando esa noche es acerca de la gracia y acerca de la justificación. El apóstol Pablo le enseñaba a este pueblo lo bonito, lo bueno que es confiar en Dios. Lastimosamente, nosotros, bueno, ese pueblo, como nosotros hoy en día, muchas veces perdemos la esperanza, perdemos la fe en el Señor Jesús. Nos descalificamos de la gracia, nos descalificamos del favor de Dios, nos descalificamos de ese regalo inmerecido, porque venimos de una mala enseñanza o de una condición de pecado que hasta cierto punto llega a pensar o a creer que lo que hacemos nos califica o nos descalifica de la gracia. El apóstol Pablo le estaba enseñando a ese pueblo que no había nada que podía calificarlos para la gracia de Dios. Pero tampoco había algo que podía descalificarlos cuando Dios tiene misericordia de alguien. Es importante saber, hermano, hermana, que me escuchas esta noche, que cuando Dios pone los ojos en ti, no importa lo que se ponga enfrente, no importa la dificultad, no importa el enemigo, no importa la prueba, no importa lo que atravieses, si Dios puso los ojos en ti y soltó una palabra sobre ti, Dios la cumplirá. A pesar que por momentos crees que le has fallado demasiado y que Dios no va a cumplir. A pesar que habrán momentos que dudes de tus capacidades. ¿Sabes qué es lo bueno? Que nunca Dios tome en cuenta nuestras capacidades para hacernos justos delante de Él, para hacer justicia en nuestras vidas. Ahora vamos a ver dos posturas acerca de la justicia de Dios para con sus hijos. La justicia humana y la justicia divina. Y no es esa justicia, hermano, que nosotros a veces decimos: Señor, haz justicia conmigo. No, no, no. Es una justicia que va mucho más allá del pensamiento humano o de la limitación que nosotros tenemos. Ahora quiero sacarlo del pensamiento humano esta noche. Quiero que esta noche aprendamos que la justicia humana no califica en lo absoluto. Definitivamente no tiene nada que ver con la justicia divina. La justicia humana califica en esta tierra para el sistema de este mundo. Por supuesto que sí, y Dios también la ha establecido. Pero hay un momento donde Dios nos enseña que la justicia divina sobrepasa la justicia humana, que la justicia divina tiene autoridad sobre la justicia humana. Y es por gracia. Lo que usted y yo debemos saber esta noche, que todo, por cuanto todo en la vida se trata de Él, se trata de Dios, se trata de Jesús. Pablo no estaba diciendo con la primera frase que dice: más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada como justicia. Él no estaba diciendo de que los cristianos no debemos obrar. Porque de hecho el cristiano que es justificado y vive en la gracia
obra de acuerdo a la gracia que hay en él. El cristiano que Dios le ha justificado, el cristiano que Dios le ha salvado, el cristiano que Dios le ha perdonado, el cristiano que Dios lo pone por justicia, es un cristiano que vive de justicia. Y todas las obras que hace él son obras de justicia delante de Dios. Porque en él hay gracia, porque en él hay perdón, porque él ya experimentó el perdón de Jesús, porque el que está en gracia experimenta el amor de Dios todos los días. Y alguien que está experimentando amor es como un niño que se cría en un hogar donde sus padres toda la vida pelean, discuten, se agarran de los pelos, donde sus padres se tiran las cacerolas, donde sus padres se dicen hasta de lo que van a morir. Ese niño, aunque por separado el padre o la madre trate de abrazarle y darle amor, ese niño no tendrá el amor suficiente para dar ese mismo amor. Cuando ese niño llega al matrimonio, llega a la realidad de la vida, ese niño también tirará las mismas cacerolas que sus padres tiran. Ese niño reaccionará de acuerdo a la imagen que vieron como familia en su casa. Cuando nosotros vivimos en gracia, no quiere decir que no pecamos, quiere decir que fallamos, pero quiere decir que todos los días Jesús nos abraza, nos perdona, nos consuela, nos motiva. Y entonces eso que nosotros recibimos forma nuestro corazón. Y de esa misma forma nosotros obramos. Pablo no estaba hablando que el cristiano no debía obrar, sino lo que estaba diciendo, que ninguna obra, escuche esto, ninguna obra que el cristiano haga le da derecho a creer que Dios le debe algo. Voy a ponerme como ejemplo. El hecho que yo predique 3, 4, 5 veces a la semana, el hecho que yo que ministre por medio de Jesús, gente que aconseje, gente que enseñe, que esto, no me da ningún derecho a ponerme delante de Dios y decirle, debes bendecirme, debes pagar mi deuda, debes darme alimento, debes hacer esto por mí porque yo te sirvo, porque soy el escogido, porque soy el pastor, porque soy... No me dan ningún derecho más que venir a la cruz, humillarme y decirle, Jesús, me falta tanto para ser como tú. Perdóname porque todos los días te fallo. A mí no me da ningún derecho el ser pastor, el guiar un rebaño. No me da ningún derecho a exigirle a Dios absolutamente nada, porque Él no me debe nada. Lo que el apóstol Pablo les estaba enseñando es que Dios no les debía nada. Por eso le comienza diciendo, mas el que no obra, aquel que no sembró, aquel que no hizo, pero Dios escogió, pero Dios puso sus ojos en él o en ella, pero Dios le abrazó con su amor, pero Dios le perdonó a pesar que era el peor o la peor de su clase. No es cierto, hermano, que a veces nos topamos con familias que los hijos suelen ser las ovejas negras de la familia. Suelen ser los más mal portados, los más rebeldes. Cualquier parecido es pura coincidencia, hermano. Y usted vio cuánto amor le dieron. Y usted vio cuánto le abrazaron. Y usted vio que a pesar de todo había una inclinación. O a lo mejor usted era el bueno, el que sacaba buenas notas, o la hija destacada. Y decía, pero ¿por qué si a quien le tienen que dar más es a mí? ¿Sabe? La semana pasada cumplió años, el fin de semana cumplió años mi sobrino. Y mi hermana, ella es muy sutil, y me llamó y me dijo, mi niño está cumpliendo años, ¿qué le vas a dar de regalo? Siempre mi hermana es muy sutil, muy delicada para preguntarme si le voy a dar un regalo a mi sobrino. ¿Qué le vas a dar de regalo? Yo lo quiero escoger. Y yo, santo Dios, está bien, hermana, lo que usted diga. Y me dijo después, pero eso sí, mira, si el niño cumple años, le das regalo al niño y a la niña. Santo, dije yo, ¿y esto cómo es? O sea que me llegó una doble bendición a mi puerta. ¿Qué quiero decirle con esto? Así es Dios. Dios a veces y muchas veces nos premia. A pesar que otro ha corrido, que otro le ha servido más,
que otro ha sido mayor ejemplo. Y sabe, la gracia es tanto para él como para nosotros que le hemos fallado, porque Dios es increíble. Porque Dios es amor y Dios no tiene preferencias ni inclinación por nadie. ¿Entiende eso? Hace poco alguien se comunicó conmigo y sabe que me dijo: usted que es pastor y está más cerca de Dios. Eso es muy común, es un cliché en la vida. Sí, el pastor está más cerca de Dios. ¿Quién dice que yo estoy más cerca de Dios? No, hermanos, todos estamos a la misma distancia que queremos estar de Dios. Todos tenemos el mismo favor de gracia de Dios. Todos somos justos delante de Dios. ¿Sabe por qué? Porque yo no hice nada para ganar la justicia ni la gracia. Usted no hizo nada por eso. Él decidió darnos la gracia. Y entonces el apóstol Pablo dijo: sí, el que no hizo nada, también ese es salvo. Sí, ese que no se esmeró. Ese que no corrió, que no predicó, que no le sirvió, ese también es salvo. Porque Dios así lo dijo. Sí, ese que no tiene la sangre judía, sí, es salvo, es hijo de Jesús, es hijo de Dios. Sí, ese que no se pone el kipá, sí, ese que no se toma la copita de vino a la hora de compartir con la familia, sí, ese que no hace la oración, ese que no tiene eso atrás del dintel de la puerta, sí, es ese que no tiene la tradición judía, ese también es salvo. Hermano, usted es salvo. Porque Dios así lo decidió. Porque Dios en su amor le abrazó y dijo: sí, ovejita, mal portada, oveja negra, te amo. Así dijo, ¿sabe? Te amo. Y he decidido salvarte. He decidido amarte, no porque te lo merezcas, sino porque yo he tenido misericordia de ti. Entonces Pablo lo que estaba diciendo es que nadie tenía los méritos para alcanzar la justicia de Dios. Oiga, ni el mismo Abraham los tenía. Eso es lo que el apóstol Pablo le dijo en los versículos anteriores, si traemos el contexto. Le dijo: no, es que Abraham no es por él. Y déjeme decirle algo, la Biblia habla que nosotros somos hijos de Abraham e hijos de la promesa, pero no es que Abraham nos haya bendecido, es que Dios nos bendice. No es Abraham, perdóneme, pero no es Abraham, es Dios detrás de Abraham bendiciéndonos. Es Dios en el pacto de gracia, es Dios en el pacto que tuvo con Abraham y fue de la boca de Dios que salió, que la misma bendición de Abraham es la misma bendición que nosotros, Dios nos da. No fue Abraham el que dijo: bendice mi descendencia también. Señor, bendice a los que me bendicen y maldice a los que no. Fue Dios el que dijo todo eso, porque Dios tenía un plan perfecto de bendecirnos y de salvarnos y de justificarnos por gracia. Mire, es importante conocer que hagamos lo que hagamos, Dios no nos debe absolutamente nada. ¿Sabe qué es usted? ¿Sabe que soy yo mayordomos? Lo poco o lo mucho que usted pueda tener no le pertenece a usted. No me pertenece a mí. La familia que usted tiene, los hijos que usted tiene, la esposa, el esposo que usted tiene, los padres, los hermanos, la congregación. Yo como pastor no podría decir: sí, son las ovejas del rema. No, son las ovejas de Jesucristo. Y yo simplemente soy un mayordomo que Dios ha puesto ahí para cuidar el rebaño, pero nadie le pertenece a ninguna iglesia ni a ningún pastor. Todos le pertenecemos a Jesucristo. Y Dios es tan lindo que aunque no merezcamos absolutamente nada, ni nos debe absolutamente nada, a Él le place bendecirnos todos los días de nuestra vida. Aunque muchas veces menospreciemos y aunque muchas veces no nos demos cuenta que Dios nos está bendiciendo y digamos: no, Señor, cuánta deuda tengo. Dios, qué mal estoy amorosamente. Dios, qué mal estoy ministerialmente. No nos damos cuenta de todo el favor, de toda la gracia, de toda la misericordia que ha llegado a nuestras vidas, porque no sabemos valorar todo lo que Dios nos ha dado. Pero Dios nos bendice todos los días de nuestra vida. Mire, Dios no hace justicia como si nos debiera algo o como si nos recompensa algo. ¿Sabía eso? Dios hace justicia por su buena e infinita voluntad y punto.
Dios hace justicia porque Él es justicia, porque Él es justo. No porque nosotros merezcamos. Dios, ayúdame porque tú sabes cuánto yo oro. Dios, ayúdame porque tú sabes cuánto yo te sirvo. Dios, ayúdame porque tú sabes en cuánta santidad me he sostenido. Dios, ayúdame porque tú sabes cuánta Biblia leo. Dios, ayúdame porque tú sabes cómo te ayuno y me doy golpes de pecho. No, eso solamente es producto de la gracia y la misericordia, pero no nos hace merecedores de absolutamente nada. Y le voy a explicar por qué. Y usted dice, entonces, ¿para qué voy a orar, pastor? Bueno, entonces adiós, pastor, me voy a conectar, Dios les bendiga. Ay, qué bueno, entonces que nada, bien, voy a sacar el Six que está en la refri, yo no sé ¿qué puede pensar usted? Entonces no tiene sentido seguir aquí, no tiene sentido seguir a Dios, no tiene sentido servirle, no tiene sentido ser pastor. Entonces, ¿cuál es la recompensa? Oiga, nosotros le damos a Dios todo lo que hacemos y todo lo que le damos es por agradecimiento por todo lo que Él ya hizo por nosotros. Celebramos a Jesucristo porque ya lo hizo. Cuando Él estaba en la cruz y antes de morir, segundos antes, Él dijo, consumado es. Si nosotros podemos pensar en esa palabra, consumado es, nos daremos cuenta que ya todo está hecho. No es que Dios vaya a hacer, no es que Dios vaya a salvarnos, no es que Dios vaya a bendecirnos, no es que Dios nos ayude con el problema, no es que Dios restaure nuestra familia, no es que Dios restaure nuestras finanzas, es que Él ya lo hizo y lo único que tenemos que hacer es abrazar la gracia por medio de la fe y creer en el Señor Jesucristo que Él ya lo hizo. Y entonces las cosas suceden tal cual Él ya las hizo. Ay, hermano, por eso hay tanta gente engañada y frustrada creyendo que lo que hacen abona lo que Dios hará, cuando en realidad Dios ya lo hizo todo, cuando en realidad Él ya vio todo lo que viene y ya lo hizo. Por eso dice la Biblia que los hijos de Dios vemos las cosas que no son como si ¿qué? Como si fuesen, pero en lugar de eso muchas veces lo que hacemos es ver que viene una enfermedad y decir, ay, me voy a morir, cuando Dios ya lo hizo. Vemos que debemos tanto tiempo del banco en esta recesión, en este tiempo, y lo que viene dice, ya debo 3 meses, 4, y de aquí que se estabilice la economía debo 20 meses, y entonces, ay, ¿dónde está Dios? Dios está ahí, Dios estuvo ahí, Dios está ahí siempre. Si Él ha permitido que algo pase es porque Él se glorificará y ya se glorificó. Pero no puedes verlo a veces, no podemos verlo a veces porque no hemos abrazado la gracia. El que vive en gracia tiene la seguridad que ya lo hizo. Consumado es. Yo quiero hablar con estas personas que están viviendo, cristianos que están viviendo bajo afán y bajo ansiedad. Cristianos que no tienen ni siquiera un plan de vida porque dependen del tipo de política, del tipo de economía. Cristianos que tenían un plan para vivir y dijeron, no, ahora la vida cambió. Se ha fijado que todo el mundo ahora bien inspirado y hasta en los videos me mata de la risa, hermano, cuando la gente, en los videos ahora usted va a ver la gente y dice, la vida cambió. Todo cambió. Mire, es risible, hermano, porque mire, aunque todo cambie, hay un Cristo que nunca cambia. ¿Usted cree que Dios dijo, wow, esta pandemia alteró mi plan eterno? Llámeme a Gabriel, llámeme a Miguel, llámeme al Espíritu Santo, necesitamos una reunión urgente. ¿Qué vamos a hacer si habíamos dicho que íbamos a bendecir a tal familia? Ya habíamos dicho que en tal año íbamos a hacer tal sanidad, tal. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Usted cree que Dios se puso a pensar en eso? Increíblemente Dios deja que entre una pandemia, ¿sabe? Para que mucha gente se afirme delante de Él. Así como mucha otra no se afirme y no se vaya con Él. Sé que es duro lo que estoy diciendo. Lo sé. Pero Él también lo permitió para eso. Pero para nosotros lo permitió para que no se nos vaya uno sin conocerle. Si hay alguien a su alrededor que es humano y respira, póngale la palabra.
Yo se la pongo hasta a mis perros. Mi esposa se ríe porque les digo, ustedes no van a ser salvos. No van a ser salvos. Pero repita después de mí, Señor Jesús, yo te acepto. Yo. Hasta a mis perros le pongo la palabra. Puedo preguntarle a mi esposa, es gracioso lo que hago, pero practico. Para cuando alguien más esté ahí enfrente, yo se los digo, hermano. Es que mire, dice la Biblia que todo lo que respire, alabe a Jehová. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Su misión y mi misión es, mientras que la gente se está muriendo, se está yendo, se está muriendo. Mire, lo más importante es cuando la gente se muere espiritualmente, no físicamente. Estoy atravesando un proceso, una crisis de salud, y yo puedo decirle algo. Si hoy yo muriera, yo estoy seguro que abrazo a Jesucristo. Estoy seguro que lo abrazo. Y estoy expectante por lo que Dios va a hacer en mi vida. Ahora, la gente que está a nuestro alrededor tiene la misma seguridad o tiene temor a morir. Ay, si me muero. Y si me voy ya en estos días, hijo, y le dice el esposo, ay, gloria a Dios, ya va a descansar, deshacerse quiere de usted, pero no va a ser así, porque Dios no lo va a permitir. Primero Dios. ¿Sabe qué? Hay gracia en nosotros. Dios es increíble. Ay, ay, ay. Es decir, que la fe nos concede una justicia, escuche esto, que no es nuestra. ¿Escuchó eso? La fe nos concede una justicia que no nos pertenece. Aquellos que creímos, no, es que yo como tengo fe, entonces soy justo. No, no, no. Nos da una justicia que no es nuestra, sino que es la justicia de Él. La fe nos abre la puerta de la justicia de Dios, porque a nosotros no nos pertenece absolutamente nada, sino es por puro favor de Dios. Usted y yo, le repito, somos mayordomos de todo lo que Dios da. Pero no es cierto que abrazamos muchas veces más hasta lo económico que nuestra propia familia. Y voy a hablar con mujeres y con hombres que abrazan más sus lugares de trabajo que sus ministerios. Aleluya. Ay, 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 pastor, hasta ahorita estaba buena, pero ya se está poniendo candela esto. Pastor, me está fallando el internet. Algunos se van a quedar así paralizados. Y se van a salir, ¿verdad? Pero mire, lo que quiero decirles es que muchos abrazan más sus lugares de trabajo que el ministerio que Dios les ha dado. Dedican más pasión, más corazón al lugar de trabajo que a lo que Dios le dijo que hiciera, que a los dones, a los talentos que Dios les ha dado. No explotan nada porque creen, ay no, en la oficina me tienen como un gran físico, en la oficina me tienen como bien inteligente. ¿Y cómo te tiene Dios? ¿Ya te preguntaste cómo te ve Dios? No te tendrá como ese muchachito, muchachita aragana, puchica, nunca lleva a cabo su ministerio, jamás pone manos a la obra con los dones que yo le di, dormidos los tiene, aguadas. ¿Cómo te dirá Cristo? ¿Cómo me dirá Cristo? Pero queremos el reconocimiento humano delante de Dios, como si nos perteneciera algo. Hay gente que puede vivir esclavizada en lugares de trabajo donde Dios ni siquiera los mandó, pero los abrazan y los cuidan. Y dicen, no, es que tengo que, no importa que mi jefe me pegó 2 cachetadas ayer, me los merezco. Escuche, pero no quieren pagar un precio por los ministerios que Dios les ha dado, porque tienen más miedo a un despido que a la misma aprobación de Dios. Esa es la gente que vive por obras. Esa es la gente que cree que alcanzará algo por las obras que hace. Cuando, repito, las obras solo son el producto de la gran bendición que Dios ya dio por medio de su gracia. Ninguna obra te llevará a la promesa de Dios. Su gracia te llevará a vivir en plenitud, porque Él es Dios. Porque el Dios que servimos es el Todopoderoso, omnisciente, omnipresente, perfecto, santo, amoroso y piadoso. Oiga, no es que Dios cambie al hombre para luego justificarlo, porque entonces fuera por obra. Anote esto, si usted es lo que anota.
No es que Dios cambie al hombre para justificarlo, porque entonces fuera por obra que alcanzamos la justificación. Dios nos justifica y en el camino hay una santidad progresiva que nos va cambiando. ¿Entendió eso? Porque si fuera por nuestra fuerza no pudiéramos hacer absolutamente nada. Y si no, dígame el vicio que a lo mejor usted dejó, la compulsión, el pecado que usted la dejó, ¿fue por sus fuerzas? Pudo con su, en realidad pudo por su fuerza. No, es porque Dios lo llamó, lo abrazó, lo justificó y con la justificación lo dotó del poder, la autoridad, la decisión, la determinación suficiente para perfeccionarnos como Cristo Jesús. Dios tiene un proceso continuo de santidad con sus hijos, pero antes fuimos justificados. ¿Cómo? Por la fe. ¿Cuál fe? En Cristo Jesús. Punto. No le busque más patas al gato. Fue así y punto. Dicha justificación no es alcanzada por ningún pago de ninguna deuda. Usted y yo no hemos pagado absolutamente nada para ser justificados. Romanos capítulo 3, verso 28 dice: concluimos pues que el hombre justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Escuchó eso? Ninguna obra pagó la justificación, sino el regalo de gracia de Dios. Y este Dios lo imputa por la justicia y por gracia, no por las obras. No se trata de la fe, todo se trata, perdón, de la fe puesta en Dios. Porque todo se trata de Él. ¿Quiere que le diga algo? Nunca usted fue el tipo de la película. Yo recuerdo perfectamente cuando yo me sentaba a comer, a mí, una de las personas que me enseñó a comer desde pequeñito era mi abuelito. Mi abuelito Juan me enseñó a comer. Yo me sentaba a comer a la par de él. Yo le he contado eso. Y él me pegó la maña, hermano, de querer estar viendo una película mientras yo estoy cenando. Muy mala costumbre tengo, muy mala costumbre. Quienes me conocen y me han visitado saben de que me fascina eso. Yo estoy viendo una película y estoy cenando. Para mí eso es lo más emocionante que me pueda, una de las cosas más emocionantes que me pueda pasar carnalmente. Pero yo recuerdo que mi abuelito cuando iba a comer siempre encendía la tele y siempre me decía: Tata, venite para acá. Y yo me sentaba a la par de él. Mira, me decía, cuando veía la película. Ese es el tipo de la película, me decía. Ese sí, el del sombrero, ese es el tipo de la película. Y si la película es de ese tipo, la película es cachimbona, me decía. Yo bien recuerdo, ¿no es cierto que a veces nosotros nos creemos esos cachimbones de la película? No, es que yo soy el hombre de la casa, llevo el pan a la mesa. ¿No es cierto? No todo lo que yo he alcanzado en la vida, que soy un estratego, la muere. No, es que mira, tú casaste. De verdad que el Señor se mandó, te dio algo mejor que el loroco de oro, te dio una verdadera ayuda idónea. Si al final mi ayuda soy, sino que tú sos mi ayuda idónea. Mire, lo he oído y lo he visto. De verdad, por eso doy testimonio. Porque creemos que se trata de nosotros, ¿no es cierto? Cuando la película nunca se trató de nosotros, cuando el plan eterno de Dios de punta a punta nunca se trató de nosotros. Él es el alfa y el omega, es el principio y el fin, es el que todo lo hace, el que todo lo realiza y el que decide en absolutamente todo. Creemos tener poder de decisión, ¿no es cierto? Pero yo le tengo una noticia esta noche: usted nunca tuvo poder de decisión, yo nunca tuve poder de decisión. Tendremos poder de decisión en lo que Dios decida que tendremos poder de decisión. Fuera de eso hacemos todo lo que Dios quiere que hagamos y punto. Porque Él quiere bendecirnos. Porque Dios quiere bendecirnos. Porque Dios es amor. Porque Dios nos amó primero. En su misericordia, Él ha decidido bendecirnos. Mire, ¿quiere que le diga algo? La fe judía creía o entendía. Esto va a ser lo que le voy a decir. Mire, a ver si puedo explicárselo rapidito porque el tiempo se me está terminando. La fe judía entendía o creía, la fe judía, que Abraham fue el primer gentil que entró en el judaísmo. ¿Cuántos sabían eso?
Abraham no era judío, no tenía sangre judía, Abraham era gentil. Yo se lo voy a demostrar bíblicamente. Abraham era gentil, no era judío. Pero mire, o mejor dicho, que el gentil Abraham, si lo quiere ver así, separado de los gentiles, sal de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, etcétera, etcétera. El gentil Abraham, separado de los gentiles, nació el judaísmo. Con él nació el judaísmo. Usted sabía que él fue el padre del judaísmo. En él nació el judaísmo, más ellos lo que obviaban o lo que ellos no se había dicho para ellos es que Abraham fue un hombre que se entregó a Dios desde niño. Él fue consagrado a Dios desde niño, ¿sí? Y su justicia humana fue suficiente para que lo justificara, decían ellos. No, es que Abraham era apartado desde siempre. Abraham desde niño fue seleccionado y entonces por Abraham, pero ¿dónde estaba Dios? Es cierto que muchas veces nosotros hacemos a un lado lo que Dios puede hacer por nosotros y queremos poner un nombre, un país, una economía, un lugar de trabajo y creemos que eso va a ser por nosotros. Mire lo que dice Josué 24, verso 2. Josué 24, verso 2. Dice: y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Taré, Nacor y seguramente Abraham desde pequeños servían a dioses extraños. No eran judíos. Pero ¿sabe qué hizo Dios? Lo escogió y puso propósito en Abraham. Y entonces nace la generación o los judíos de él. Pero porque Dios así lo decidió. Cuando Dios decide algo sobre tu vida, ¿se acuerdan los altos y bajos de Abraham? O usted dice que cuando le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, ¡cling!, él ya fue santo y fue justo y ya no. Lo saca de la tierra, de la parentela desde pequeño, lo mete en otra tierra y cuando le da las promesas, Abraham comienza a reírse, usted lo sabe. Y como si fuera poco, usted sabe lo que hizo después. La historia es larga, pero pregunta entonces, ¿qué es lo primero que hace Dios? Lo primero que hace Dios es escogernos y justificarnos. Y en el camino Dios va haciendo obra en nuestra vida y nos va santificando. Pero hay muchos que se quedan con la justificación. Pero cuando Dios nos justifica, tiene un propósito grande en nuestras vidas. Es que seamos instrumentos de bendición para todo lo que nos rodea. Y eso traerá bendición para nuestras vidas. Porque Dios decidió que nos va a bendecir de esa manera. Mire, pero ¿cómo puede ser esto? Si Dios dice en su palabra en Proverbios 17:15, dice: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son abominación a Jehová. Y Dios justificó a Abraham y Abraham era impío. Y Dios lo justificó a usted y a mí y éramos impíos. Pero Proverbios dice: y el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Sí, porque no hay nada en esta vida que pueda justificarnos, porque no hay una obra en esta vida que pueda justificarnos, porque no hay un hombre o una mujer en esta vida que pueda justificarnos. Somos justificados solamente por la fe en el Señor Jesús, por abrazar a Jesús con toda nuestra alma, por amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, y creer que Él nos va a justificar y nos ayudará para tener una nueva vida. Oiga, pero ¿cómo es esto si la instrucción era para jueces? Y decía, si alguien es impío no puede justificarlo. Y si alguien condena al justo, también será abominación a Jehová. Entonces, ¿cómo? Claro, el juez siempre hacía su labor y la hacía correctamente de acuerdo a la ley. La única diferencia es, o fue, era, es y será, que cuando caía la condenación sobre el impío, decían, ok, ¿qué? Pena, muerte, la pena es muerte. Y en ese momento Jesús venía, me abrazó
Y me dijo, ok, quítate de ahí porque yo soy el que voy a pagar tu pena. Siempre hubo una pena y siempre hubo alguien que pagó, y ese fue Cristo Jesús por nuestros pecados. Nunca quedó impune nada. Lo que nosotros debemos valorar y abrazar es que cada vez que nosotros le fallamos a Dios, que cada vez que nosotros pecamos, que cada vez que nuestra fe se cae, lo que estamos haciendo es metiéndole otro clavo a Jesús, dándole otro latigazo a Jesús, haciendo sufrir y menospreciar el sufrimiento y el sacrificio de Jesucristo. Pero si hemos sido justificados, entonces somos salvos. Cuando Dios justifica al impío, lo hace con un intercambio de posiciones. Jesús se pone en el lugar específico que nosotros deberíamos de tener. Que dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Mas Jesús es dádiva. Mas Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y yo quiero hablar con muchas personas que a lo mejor hoy están sufriendo consecuencias graves de sus pecados por no abrazar la justificación, por no aferrarse a la fe, no abrazar la justificación y no vivir en gracia. Isaías 53, verso 4 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Verso 5: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga hemos sido nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque Cristo está maldito todo aquel que es colgado del madero. Yo lo que quiero decirle esta noche, que no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Si estás sufriendo una consecuencia, una maldición del pecado, abracemos a Cristo esta noche. Yo quiero hablarte en el amor del Señor y quiero decirte: sí, a lo mejor estás pagando grandes precios por los pecados que cometiste, por las faltas. Porque dice la Biblia: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Si estás desamparado, si estás en el valle de sombra y de muerte, si tu situación familiar, ministerial, económica, humana o de salud está sufriendo, está padeciendo, hermano, hermana mía, es por causa del pecado. Y punto. Pero bueno es Dios para perdonar nuestros pecados. Pero bueno es Dios que en su gracia nos está llamando para un arrepentimiento genuino. Pero bueno es Dios para apartar toda maldición de nuestra vida y echársela encima y convertir nuestras vidas en bendición. Tú que me estás viendo esta noche, tú que estás oyendo este mensaje, dice la Biblia que ninguna maldición se da sin causa. ¿Escuchó eso? Que ninguna maldición se da sin causa. Algo hicimos, algo cometimos, pero Dios en su gracia quiere perdonarnos, quiere salvarnos y quiere bendecirnos. No importa lo que hayas cometido, dice el verso 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida y nadie le añade. Escuchen, al pacto de gracia de Dios nadie puede moverlo. Dios es inamovible. La palabra que Dios te ha dado, las promesas que Dios te ha dado, todo lo que la Biblia dice es inamovible para los hijos. O somos bendición, o somos bendecidos de parte de Dios. No hay negociación con lo que Dios habla. No es negociable la palabra de Dios. Por lo tanto, no tratemos de jugarle la vuelta a Dios, haciendo nuestra voluntad. Este día hablé con una persona por una videollamada y tenía a otra persona a la par de él.
me estaban invitando a participar de un negocio. Y sabe, hablamos y me dijo, las cosas tienen que hacerse, aquí no es, así me dijo, aquí no es de andar inventando, aquí es de hacer tal cual las cosas como son, me dijo. Seguir el patrón, seguir la plantilla, no te salgas de aquí, me dijo, porque si te salís, lo que vas a hacer es dar vueltas, tener malos resultados y vas a regresar al mismo punto de inicio, hacer las cosas que yo te digo que hagas. Y de repente se sumó la otra persona que nos conocíamos. Hey, ¿qué tal? Que no sé qué. Nos saludamos. Y le dije, hey, ¿qué tal? ¿Cómo va con la empresa? Me dijo, yo me metí hace tanto tiempo. Me dijo, comencé queriendo hacer lo que yo quería, me dijo. Y me fue mal, me tardé mucho tiempo y me fue mal, me dijo. Y después hice caso, me dijo. Comencé a hacer lo que él me dijo que hiciera. Y me ha ido súper bien. ¿No es cierto que lo mismo nos pasa con Jesucristo? ¿No es cierto que la palabra es clara y sencilla? Un día de estos, ayer creo que fue, sí, hermano Edwin me mandó un video del trigo y la cizaña. Y fácil reconocer, porque el trigo se vence por el peso, se vence y se inclina, la cizaña se mantiene firme y crecen juntos los dos. Y decía la persona que estaba hablando, pero la cizaña, su orgullo lo hace erguirse y mantenerse firme. El trigo por su peso se dobla y se inclina y se humilla delante de Jehová. ¿No es cierto que muchas veces nos portamos como cizaña? Nuestro orgullo no nos permite recibir una palabra, un consejo, una exhortación. Dios guarde. Una confrontación. No, Dios guarde. Y eso hablábamos el lunes con el liderazgo, en la reunión de liderazgo. No es fácil confrontar a alguien, no es fácil pararse y decirle, dice el Señor, o esto es lo que estás haciendo mal, porque la Biblia dice que hay gente que nunca más volverá a hablarnos, hay gente que inmediatamente se aleja de uno, cuando uno se planta y le dice lo que tiene que hacer, o cómo está haciendo las cosas mal. No es fácil, ni para el que lo dice, ni para el que lo recibe, pero es una tremenda bendición para el que lo recibe y es obediente. Quiero decirle algo, deje de andar inventando. Deje de andar creyendo que usted es otro Albert Einstein y le va a crear otro luz científica o lo que sea. Deje de andar inventando. Usted no lo es. Ni yo lo soy, no somos más que Cristo. No estamos por encima de su palabra. Si Dios dice perdona 70 veces 7, perdonemos 70 veces 7. Si Dios dice amémonos de corazón y no de labios solamente, amémonos, hermano, de verdad, de todo corazón. Si Dios dice bendice al pobre, ayuda al necesitado, hagámoslo, hermano. Si Dios dice es mejor dar que recibir, hagámoslo. ¿Por qué estamos dando vueltas en el mismo desierto por 40 años cuando eran 15 días lo que teníamos que atravesar? Pasamos desiertos innecesarios, pruebas que no nos pertenecían, las abrazamos porque abrazamos principios de orgullo, de autosuficiencia y no abrazamos la promesa de Dios en nuestras vidas. Dios da en su gracia a quien ni la tiene ni puede tenerla. Termino. Y ese es el mensaje de cierre de hoy. Dios me dijo lo siguiente: hay mucha gente que le ha pasado como Sansón, que por gracia le he dado ministerios, dones y talentos, que por gracia le he entregado cosas grandes y las ha ocupado para satisfacer su naturaleza. Todo aquel que ha recibido por gracia delante de Dios y no está cumpliendo lo que Dios le dijo que hiciera, está jugando con lo que Dios le ha entregado.
Está jugando con la gracia que Dios le ha dado. Y déjeme decirle algo. Sansón era temido por todo, respetado por todo, pero terminó siendo el bufón de todos y el hazme reír de todos. Y quiero hablar con todos aquellos que comenzaron bien delante de Dios, que se comprometieron a algo delante de Dios y hoy entregaron sus dones, entregaron sus familias, entregaron sus ministerios, entregaron sus voluntades, entregaron sus vidas al sistema de este mundo y han comprometido sus principios, y ahora hay mucha gente que se ríe de ti, hay mucha gente que está conmiserándose de ti en lugar de admirarte por la gracia que estás cargando de Jesucristo. No deberías de estar donde estás. Sansón no debió estar haciendo el ridículo para todos. Sansón debía ser esa punta de lanza donde mostrara el poder y la magnificencia de Dios en su vida. Y en lugar de eso, era el ridículo y la burla de toda la gente. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 18, dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Escucha, esto es importante. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Esa es la misión que traigo esta noche con este mensaje. Así que nosotros, embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, rogamos en el nombre de Cristo: reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuéramos hechos justicia delante de Él. Vuelvo al principio del mensaje. A nosotros los impíos nos hizo justos por la fe en Jesucristo. Pero lo que hizo posible eso fue la fe y el ministerio de la reconciliación. Quiero hablar contigo esta noche. Que necesitas una reconciliación urgente con Jesucristo. Que has estado viviendo una doble vida. Que has estado leyendo la Biblia, que has estado asistiendo a los cultos, que te dices llamar cristiano, pero al final no estás viviendo como tal. No tienes una vida de Cristo en tu corazón porque no te has arrepentido de lo que estás viviendo. ¿Qué crees que puedes jugar a ser cristiano hoy y mañana, a hacer tu voluntad y hacer cualquier tipo de pecado? Dios está dando una nueva oportunidad. Dios está dando una oportunidad. Ya no quieres vivir en ese desierto. Sí hay una columna de fuego, esto lo dije el domingo. Sí hay una columna de fuego. Sí hay una nube que te protege del sol. Sí hay agua de la roca y puedes estar tomando agua. Sí, pero no vives en tu Canaán. Pero no vives en la tierra de la gracia, porque en la tierra de la gracia todo es posible. Dios ha estado contigo, sí, pero por pura gracia, por pura misericordia, pero Dios, aunque ha estado contigo en el desierto, Dios quiere que trasciendas a la tierra prometida. Dios quiere que trasciendas a la promesa que Dios te hizo. Dios quiere que trasciendas a toda palabra que ha salido de su boca y a toda palabra que está en la Biblia. Dios quiere trascenderte por medio del ministerio de la reconciliación. Hoy, esta noche, no mañana, no pasado. Dios me dijo: recuerda al pueblo todos los compromisos que han hecho con Él, todo lo que juraron en el lecho del desierto, de la desesperación, todo eso que juraron, prometieron delante de mí, se comprometieron a hacer y olvidaron. Gente que comprometió sus principios morales, sus principios de santidad, sus principios de servicio, sus principios económicos delante de Dios, y ahora, porque le fue mal en la vida, porque tomaron malas decisiones, se han rebelado y han olvidado lo que prometieron a Dios. Dios te dice esta noche: es tiempo de reconcilio. Es tiempo de volver a la cruz. Es tiempo de volver a abrazar a Jesucristo, de postrarse sobre sus pies y que tus lágrimas y las mías puedan enjugar sus pies.
y que Él pueda tener corazones contritos y humillados, creyendo en la fe, en la justicia y en la gracia de Jesús. No juegues fuera de la gracia. No tienes que estar fuera. Mire, solo hay justificación cuando hay determinación absoluta en dejar de obrar. Por eso dice, al que no obra, pero al que cree, ha sido justificado. Solo hay justificación cuando determinas de todo tu corazón en dejar de obrar. ¿Pero en qué dejas de obrar? Primero, de obrar en la carne. Cuando venimos a Dios y confesamos nuestros pecados de corazón, venimos y aceptamos cuán pecadores somos, cuán sucios estamos delante de Él, cuántos errores hemos cometido a pesar de saber palabra, cuántas cosas hemos querido hacer con nuestra justicia humana. No puede actuar la justificación en ti y en mí mientras que nosotros no venimos y confesamos delante de Dios que somos pecadores y admitimos que somos pecadores. Número 2, si no hay un arrepentimiento genuino, porque el admitir es el primer paso, pero el arrepentirse es el segundo. ¿En qué consiste el arrepentirse? En nunca más volver a hacerlo. Nunca más volver a hacerlo. Morir antes de pecar. Ese debe de ser nuestro lema todos los días. Morir antes de pecar. Morir antes de pecar. Prefiero morir antes de pecar. ¿Y sabe qué? Dentro de la soberanía de Dios hay mucha gente que está muriendo hoy. La gente se pregunta, ¿pero por qué? Si era buena persona, ¿por qué se fue? ¿Y por qué nos dejó? Porque Dios decidió llevárselo antes que pecara a lo mejor. Sí, Dios así decidió. Así que hoy es tiempo de arrepentirnos delante de la presencia de Dios y decirle, Padre, yo me arrepiento y me comprometo contigo a morir antes de pecar, a morir antes de vivir para mí mismo. He vivido bajo mi orgullo, bajo mi ego, bajo mi voluntad, pero hoy me arrepiento y vengo delante de ti. El tercer paso es orar fervientemente en la presencia de Dios. Es orar, mantenernos hablar, porque en la medida que hablamos con Él, Él nos habla y nos da palabra. Él redarguye en nuestro corazón. Él nos da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna, dice la Biblia, por estar constantemente en esa oración, por estar constantemente hablando con Dios y hablando con Dios y hablando con Dios. Él responde. Él siempre responderá en nuestras vidas. Porque la oración es el único canal de comunicación con Dios. Y si tú me dices, pastor, ore por mí, yo puedo hacerlo, pero no es igual como que tú ores con Dios, porque hay cosas que Dios solo te las dirá a ti. Dios esconde muchas cosas porque solo quiere decírselas a ti o a mí. Hay cosas que Dios no se las dirá a nadie, solamente a nosotros. Busquémosle en oración. Y dar paso, el último, y dar paso en la fe, confiando en que Dios nos justifica y hace justicia divina a nuestro favor. Así, solo así es cuando alcanzamos la condición de hijos. ¿Oyó eso? Mucha gente dice, yo soy hijo de Dios. Una cantidad de gente porque tiene una Biblia bajo el sobaco, o porque leen la Biblia, o porque van a la iglesia, dicen, yo soy hijo de Dios, yo soy hija de Dios. Pero eso es mentira. Lo único que nos califica ser hijos de Dios es ser justificados por Él. Nada nos hace hijos de una oración de fe, no nos hace hijos de Dios. Ir a la iglesia, ser pastor no me hace hijo de Dios, sino venir a la cruz, arrepentirme todos los días y amarle con todo mi corazón y estar dispuesto a dar mi vida por Él y nunca negarlo, jamás negarlo, y dar lo mejor de mi vida para Él. Y entonces cambio, el trono de la ira se cambia y se desplaza por el trono de la gracia. ¿Bajo qué trono has estado viviendo hoy? ¿Has estado sobreviviendo o has estado viviendo plenamente? Porque si has estado sobreviviendo, perdóname por lo que te voy a decir, pero no tienes una vida de hijo. No tienes una vida de hija.
uf, gracias a Dios, este mes salimos, ay, gracias a Dios, mira, he estado tan mal y tan atribulado, ay, el 2020, el año de la maldición, eso es mentira. Para los que vivimos en gracia no es así. Es otro año más, es otro tiempo más donde el bien y la misericordia de Dios me han seguido todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ay, ay, ay. Trono de ira o trono de misericordia y de gracia, ¿bajo qué trono quieres servir? Vivir. Ya no sigas sobreviviendo. Ya no sigas diciendo, ay, otra vez tengo que prestar dinero. Ay, otra vez mi familia está por el suelo. Ay, otra vez en mi trabajo hay tantos problemas. Ay, otra vez no alcanzo lo que quiero. Ay, mis hijos cómo viven. Ay, mis padres cómo viven. Ay, mi vida. Y ay, mi vida. Nada la lloró. Santo Dios. Ay, cuando en lugar de eso tenemos que estar diciendo, qué bendición la que ha traído Dios con esta pandemia. ¡Qué bárbaro, papá! ¡Qué bárbaro! ¡Pero qué bárbaro! ¡Cuánto Dios me bendijo! Mira todo lo que ha hecho Jehová. Mira, me dejó el hombre. Estoy mejor que antes. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Pero algunos creen que sus vidas dependen de lo de esta tierra o de alguien. Es porque todavía no están bajo el trono de la misericordia y de la gracia, sino bajo el régimen de este mundo. Aquí es donde podemos compadecer delante de Él y decir con reconocimiento y gratitud en nuestros corazones, no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Sabes? Se lo voy a leer completo, Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan, oiga, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero esa parte nadie la lee, ¿no es cierto? Solo la primera parte. Pero tengo noticias para usted. Dios tiene una gracia infinita para su vida y para la mía. Dios tiene una gracia increíble. Y yo pudiera decir muchas cosas desde aquí, pero cosas muy puntuales, pero no voy a decirlas. Porque Dios es un Dios de gracia y de misericordia. Lo que sí puedo decirle es que Dios conoce cada corazón. Y si usted está en un proceso duro, si usted está, este año le ha llovido sobre mojado y viene de muchos años así, y si su situación familiar, ministerial, si su corazón, si sus ánimos, si su salud, si ha venido de mal en peor y esto ha empeorado y siente que este año se acabó para usted, los sueños, yo tengo noticias para usted. Y se llama Cristo Jesús. Y el ministerio de la reconciliación es la palabra que le traigo esta noche. No siga más en esa condición. Arrepintámonos delante de Dios, vengamos a sus pies y digámosle: Dios, yo reconozco que he sido un mal hijo, un mal esposo, una mala esposa, un mal padre, un mal compañero de trabajo, que he sido avaro con mi dinero, que he visto necesidades y no he ayudado, Señor, yo sé que tengo dones y tengo talentos y los he dejado dormidos, que he abrazado más lo material que lo espiritual y ahora me doy cuenta que solo soy mayordomo de lo que tengo. ¿Se ha fijado que a veces hay gente que anda en carro prestado, pero cuando anda en carro prestado hay un gran orgullo? ¿Cómo maneja? Y ya cuando se sube el dueño, nada que ver, no. El carro como que sin nada. A veces somos así. Por la familia que Dios nos ha dado, por la materia que Dios nos ha dado, creemos que eso es evidencia que somos buenos y crecemos en nuestro orgullo, en nuestra vanidad, y nuestra carne crece mientras que nuestro espíritu mengua, cuando en realidad simplemente somos mayordomos, más nada.
Aquí no hay ningún faraón que cuando se muera le van a meter todas las riquezas. Ya me imagino que a mí me van a meter un montón de cachivaches viejos que yo tengo aquí en la tumba, hermano. Dios santo, ya me imagino a mi familia metiéndome los cumbos del Pops viejos que tengo ahí desde hace 50 años que ya ni los sacan, las cucharas torcidas, los tenedores abiertos. No, es que esto es todo lo que hizo en vida. ¿Que ¿Para qué, hermano? ¿Para qué? Si mire, a mí me esperan calles de oro y mar de cristal y me espera papá abrazándome, diciéndome, vení, mijo, vení. Aquí estoy, soy tu mejor recompensa. ¿Por qué acumulamos aquí? Cuando nuestra riqueza es Jesucristo. Pero valoramos más lo que tenemos aquí que el mismo Jesús. Porque estamos esclavos al sistema de este mundo. Si es Jesús el camino, la verdad y la vida. Cierre sus ojos, vamos a orar.